Hola niños y niñas de sexto básico. Hace algunas clases atrás comenzamos un nuevo contenido que estaba relacionado con el género lírico. Estudiamos su estructura, el verso, la estrofa, algunos elementos como la rima, la consonante y la asonante y la diferencia que existe entre el poeta y hablante lírico. En esta ocasión nos vamos a enfocar en otro elemento que está relacionado con las figuras literarias. Los invito a comenzar. Bien, como ya sabemos, los textos poéticos se caracterizan por expresar sentimientos y emociones con palabras embellecidas por medio de distintos recursos. Uno de estos son las figuras literarias o retóricas, que utiliza el poeta para crear imágenes, provocar sensaciones, dar expresividad y belleza a sus palabras. A continuación, los invito a revisar algunas de las figuras literarias más importantes. La primera figura literaria que estudiaremos es una que ustedes ya conocen de años anteriores, la personificación. En simples palabras, esta corresponde a la atribución de características humanas a cosas que no son humanas, por ejemplo, objetos inanimados o animales. Un claro ejemplo de esto es el que vemos en la pantalla, cuando yo digo, mi computador se enfermó. El computador es un objeto inanimado, no puede enfermarse como nosotros los seres humanos, pero lo decimos para referirnos a cuando éste dejó de funcionar o está funcionando de manera incorrecta. Los invito a leer el siguiente extracto del poema Manuel Rodríguez de Pablo Neruda, en donde encontraremos un ejemplo de personificación para que ésta quede más clara. Dice: ¿quién lo diría? El que era nuestra sangre, nuestra alegría. La tierra está llorando, vamos callando. El ejemplo de personificación que encontramos acá es cuando Pablo Neruda dice la tierra está llorando. La tierra no puede llorar como nosotros los humanos, pero le estoy atribuyendo esta característica al planeta. La segunda figura que vamos a estudiar también es una conocida, corresponde a la comparación. Esta expresa una semejanza entre dos objetos o dos seres con la presencia siempre de un nexo comparativo. Estos pueden ser como, cual, más, menos que, igual, entre otros. Por ejemplo, miremos la imagen del algodón. Podríamos decir, tu piel es como el algodón. El nexo comparativo que estoy utilizando es la palabra como para buscar una relación entre la suavidad de tu piel y la suavidad que tiene el algodón. A continuación los invito a leer conmigo el siguiente poema que se llama Oda a la alcachofa de Pablo Neruda, en donde encontraremos un claro ejemplo de la figura retórica comparación. Dice: alcachofa, allí en el huerto, vestida de guerrero, bruñida como una granada. El nexo comparativo que usa aquí el poeta es el como, que está en negrita, y compara que la alcachofa está bruñida, es decir, pulida, que da brillo, tal como lo hace una granada. La tercera figura literaria que vamos a estudiar corresponde a la metáfora. Esta consiste en nombrar un objeto con el nombre de otro, con el que guarda una relación de semejanza. Aquí el lector debe interpretar correctamente el sentido del elemento que lee una vez que lo relaciona con el otro que tiene características similares. Se diferencia de la comparación, ya que aquí no se utilizan nexos comparativos. Por ejemplo, cuando yo digo las perlas de tu boca, debo relacionar inmediatamente a que está comparando los dientes con perlas, ¿ya? Por lo tanto, al decir las perlas de tu boca, se está refiriendo a los dientes blancos que tienes en la boca. A continuación, los invito a leer un extracto del poema Tres árboles de Gabriela Mistral, en el cual encontraremos un claro ejemplo de metáfora. Dice: uno, torcido, tiende su brazo inmenso de follaje trémulo. El elemento al que alude la metáfora, su brazo, que es la que está en negrita, es a la rama de un árbol. La semejanza entre los brazos de las personas y las ramas de los árboles es la clave que nos permite comprender el sentido de estos versos. Si aún no entendemos muy bien la diferencia entre la figura de comparación y la metáfora, los invito a observar la siguiente imagen. Acá tenemos la misma situación. Cuando estoy comparando, digo, eres como un sol. Utilizo el nexo comparativo como para marcar la relación de semejanza que existe en este caso entre la mujer y el sol. En cambio, cuando estoy utilizando la metáfora,
yo elimino ese nexo y lo reemplazo por el objeto con el que estoy comparando. Entonces digo, eres un sol, aludiendo, ¿cierto?, a la semejanza que existe entre esta mujer y el calor del sol. La cuarta figura literaria que vamos a estudiar en esta ocasión corresponde a la hipérbole. En simples palabras, esta consiste en aumentar o disminuir exageradamente una idea o cualidad, tal como vemos en nuestra pantalla con la imagen que dice "me muero de hambre", frase que cotidianamente usamos para hacer referencia a que tenemos mucha hambre, pero que esto no significa que vamos a morir porque estemos famélicos. Bien, a continuación los invito a leer algunos versos del poema Defensa del árbol de Nicanor Parra, en los cuales podemos ver en negrita un claro ejemplo de hipérbole. Dice: creo que no hay en todo Chile niño tan malintencionado. Aquí el poeta, ¿cierto?, recalca que no hay en todo Chile, está exagerando una situación para un niño, ¿cierto?, que está atacando un árbol. Bien, la quinta figura literaria que vamos a estudiar es la aliteración. Esta consiste en la repetición de ciertos fonemas, sobre todo consonánticos, a lo largo de una oración, verso o estrofa, imitando un sonido con la finalidad de transmitir una determinada sensación. Por ejemplo, vemos en la pantalla que dice: un ratón reptó risueño hasta la rama de Rita la rana. El sonido consonántico que se repite acá es la letra R. A continuación, los invito a leer estos versos en donde encontraremos un ejemplo de aliteración. Dice: rodeado por las ruedas de los relojes como un carro que nunca llega. Aquí podemos observar que el sonido que más se repite es el de la letra R. Finalmente, la última figura literaria que estudiaremos en esta ocasión es la onomatopeya. Esta consiste en imitar los sonidos o determinados ruidos de animales, fenómenos de la naturaleza o de las cosas y llevarlos a palabras. Por ejemplo, en la pantalla podemos observar algunos de los sonidos que hacen los animales. Por ejemplo, tenemos el perro dice guau y el cerdo oink. Entonces, los invito a leer los siguientes versos en donde encontraremos un ejemplo de onomatopeya. Kikirikiki, estoy aquí, decía el gallo colibrí. La onomatopeya presente aquí es el kikirikiki, que hace referencia al sonido que tienen los gallos. Ahora, antes de finalizar, los invito a que apliquemos lo aprendido, leamos un poema e identifiquemos algunas de las figuras literarias que hay presentes. Bien, el poema que vamos a leer en esta ocasión es un fragmento titulado Un pino fue mi maestro y dice así: de un pino aprendí a querer, cuando un pájaro perdido al sol del atardecer tornaba tal vez herido y al mirarlo aparecer se alegraba todo el nido y otro pájaro querido lo arrullaba enternecido como con voz de mujer. De un pino aprendí poesía y me hice poeta un día, viendo gemir el ramaje como guitarra salvaje, como una guitarra vieja que se queja, como si llevara dentro del corazón en el centro a un ruiseñor que delira, a un ruiseñor que suspira, porque perdió su pareja y está solo tras las rejas. Bien, lo que hice luego de leer el poema fue encerrar con distintos colores los versos en los que encontré figuras literarias presentes. Primero encerré con verde dos versos, los que dicen de un pino aprendí a querer y de un pino aprendí poesía. En ellos está presente la figura literaria personificación, ya que le estoy dando una característica humana a algo que no lo es. En este caso, el pino. Estoy diciendo que el pino le enseñó a una persona a querer y además le enseñó poesía. Luego encerré con amarillo los versos que dicen: viendo gemir el ramaje, como guitarra salvaje, como una guitarra vieja que se queja, como si llevara dentro del corazón en el centro a un ruiseñor que delira. Esta figura literaria se puede identificar fácilmente, ya que existe un nexo comparativo que es el como. Por lo tanto, es la figura literaria de comparación. Bien, niños y niñas de sexto, eso ha sido todo por esta ocasión. Espero les haya quedado claro el tema de las figuras literarias. Y si no es así y tienen alguna duda, recuerden que pueden hacerla a través de Classroom o correo electrónico. Que estén muy bien.